Hola, ¿qué tal? Espero que bien. Vamos a seguir con estos vídeos sobre la Segunda Guerra Mundial. Este sería el segundo, que es bueno, la victoria aliada del 41 al 45 y el Holocausto. ¿De acuerdo? Es un súper resumen. Ya sabéis que me estoy basando en el libro de Santillana y que, bueno, podéis. Es una visión bastante general de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nos hemos quedado en Pearl Harbor y el ataque japonés. Y entonces, bueno, pues había cambiado la fase de la guerra, ¿no? De una primera fase de dominio alemán pasamos a una segunda fase en la que los alemanes empiezan ya a no poder avanzar y dentro de poco tendrán que empezar a retroceder. Vale, hay varias batallas en 1942 que cambian un poco pues esta perspectiva. Una de ellas sería la de Midway en el Pacífico también, en la cual atacan los japoneses pero acaban venciendo los estadounidenses. Y otra sería la mítica batalla del Alamein, que sería una vez más pues, en el norte de África. Esto sería Egipto y Libia. Habíamos hablado un poco de Rommel, ¿os acordáis? Del general, del famoso general alemán que había puesto en peligro a los aliados en el norte de África, y ahora vemos que son los aliados los que toman la iniciativa y acaban derrotando a los alemanes y a los italianos, ¿no? El Alamein pues era pues una de las grandes derrotas de los países del eje y ya marca un poco pues ese declive de la expansión alemana. Como no podía ser de otra manera, porque es que Alemania se había expandido por medio mundo. No era normal que un ejército que tampoco era tan numeroso pudiese dominar todo el mundo en tan poco tiempo, ¿no? Vale, otro de las batallas que marcan también el cambio y marcan toda la guerra será la de Stalingrado. Stalingrado, Volgogrado, pues era una ciudad rusa que, bueno, ha cambiado varias veces de nombre y en donde los alemanes, a causa del invierno que ya había llegado, ellos habían intentado querían conquistar Moscú y las grandes ciudades rusas antes del invierno, pero no lo habían conseguido, pues se quedaron en esta ciudad empantanados, vamos a decir, no podían avanzar y al final acabaron sufriendo una importante derrota por parte de los miembros del Ejército Rojo, de la URSS. Hay que decir que estas victorias de la URSS todas fueron bastante sacrificadas y dolorosas para el Ejército Rojo, que no era muy numeroso, pero no tenía los medios para nada que tenían los alemanes. Veis, aquí sería la batalla de Stalingrado, aquí en el río Don, este es el mar Caspio, el mar Negro. Entonces aquí es donde se detiene de alguna manera pues el avance alemán. Todo esto empieza pues a marcar la otra tendencia y ya vemos que en el 43 pues se producirán algunas graves derrotas como la de Kursk, que se encuentra más o menos por aquí, no lo veo, pero bueno, es una batalla que debéis aprender porque es una de las derrotas ya bastante llamativas de los alemanes. Pero no solamente en este frente, sino que también en otros frentes, pues los aliados, los miembros del eje empezarán a tener problemas. Los aliados van a intentar recuperar Italia. Esto habrá una invasión desde el sur, Sicilia, y desde las zonas del sur intentarán llegar a Roma. En cuanto esto sucede, hay un cambio de gobierno en Italia y el rey ya pues decide prescindir de Mussolini, aunque Mussolini se refugiará en el norte de Italia, en una república de corta duración que se llama la República de Saló. Pero bueno, aún así los alemanes que no querían perder Italia, pues van a ocupar Italia, esta zona de Italia, y van a intentar frenar a los aliados. Lo harán en varias líneas. La más dura será pues la batalla de Monte Cassino, que es una batalla, por cierto, donde hay uno de los monasterios más importantes de la Edad Media europeo y que fue desgraciadamente destruido durante esta Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues los aliados irán poco a poco avanzando hasta que lleguen a Roma y consigan liberar Roma, ¿no? Pero bueno, ya veis que básicamente Alemania va perdiendo terreno en todos los frentes.
Ya en el 44, ya poco antes de que acabe la guerra, pues se produce el famoso desembarco de Normandía. Normandía es una zona en Francia que está aquí cerca de Gran Bretaña y ahí será el lugar elegido para un desembarco brutal de tropas estadounidenses e inglesas básicamente, aunque bueno, hay de muchos países, incluyendo algunos miembros de la República Española que estaban exiliados después de la victoria de Franco. Y entonces este desembarco pues comienza ya pues a hacer declinar el poder alemán en Europa y consigue, a pesar de que los alemanes se defienden y consiguen detener, más que victorias, consiguen detener el avance aliado, pues a pesar de eso los aliados conseguirán liberar Francia y poco a poco irán camino de Berlín con la idea de tomar la capital. Así que vemos básicamente, pues eso, que los alemanes están sufriendo derrotas en todos los frentes y que el cerco se va estrechando contra los líderes nazis que se encuentran en Berlín y que por una parte están siendo atacados por el ejército rojo y por la otra parte están siendo atacados por los aliados y que bueno, al final los aliados serán los que primero lleguen a Berlín. Esta zona verde sería pues la única parte que les fue quedando a los nazis. Aunque claro, cuando acabe la guerra, pues tendrán que abandonarla también. En esta ofensiva, pues también se producen algunos bombardeos que son bastante cuestionados por su dureza. Entre ellos sería el bombardeo de Dresde. Es una ciudad histórica alemana que fue prácticamente destruida. Aquí veis las ruinas de Dresde. No se ha hablado demasiado de esto porque al fin y al cabo parece que cualquier cosa valía contra los nazis, pero realmente fueron bombardeos muy, muy duros donde murió muchísima gente, mucha población civil, y ya os digo que destruyeron gran parte del patrimonio alemán, lo que es una pena, aunque, bueno, a ver, es una guerra mundial, pero a mí personalmente me da siempre mucha pena, aparte de las pérdidas civiles y militares, las pérdidas del patrimonio, porque eso no se puede recuperar. Las ciudades históricas o el monasterio de Monte Cassino, por ejemplo, pues cuántos libros, cuántas pinturas, cuántas obras de arte no se han perdido, ¿no? En estos ataques. Bueno, los alemanes perdieron ya definitivamente la guerra, los líderes nazis se suicidaron en su mayoría, Goebbels, que era el ministro de propaganda, se suicidó y sobre todo se suicidó Hitler cuando ya vio que no tenía ninguna salida. Y en esta mítica foto que ya hemos estudiado en clase, pues se ve como los miembros del Ejército Rojo pues levantan la bandera comunista en las ruinas de Berlín. Es una foto un poquito preparada, no penséis, pero bueno, que ilustra perfectamente pues que Alemania estaba completamente perdida, ¿no? Este sería el búnker de Hitler. Bueno, aquí se abriría, hemos acabado con la guerra en Europa, pero no con la guerra mundial. Sabéis que hay otro frente abierto, que es el frente del Pacífico, en el cual los japoneses, pues aunque estén perdiendo terreno, todavía siguen siendo fuertes. Hay que hablar, en ese sentido, de un plan secreto del proyecto Manhattan, que sería un proyecto que se desarrolló en Estados Unidos y que contó primero pues con la figura de Einstein, que como sabéis pues era judío y alemán, y que se refugió en Estados Unidos y que gracias a sus conocimientos pues se consiguió desarrollar una nueva tecnología y una bomba atómica, que era algo que nunca se había... Es un invento reciente, un invento que surgió durante la Segunda Guerra Mundial y que enseguida se vio pues que sus capacidades destructivas pues eran inmensas y que a lo mejor podía ayudar en esta guerra. En este famoso avión llamado Enola Gay, os lo pongo porque me parece que el nombre es gracioso, pues dispararon las bombas sobre dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Esto fue realmente ya el final de la guerra, ¿no? Son explosiones nucleares y bueno, una explosión nuclear, pues como ya sabéis, pues destruye prácticamente una ciudad, una sola explosión. No solo destruye todas las infraestructuras en kilómetros y kilómetros a la redonda, sino que al mismo tiempo eh, hace que dificulta mucho las operaciones de salvamento de los pocos que han quedado vivos y por otra parte llena estas ciudades pues de radiación
cuyos efectos se sentirán muchos, muchos años después. O sea, a lo mejor en ese momento no mueres, pero estás tan afectado por la radiación que seguramente en unos meses o años desarrolles cáncer o algún otro tipo de dolencia y acabes muriendo también. Bueno, esta es la destrucción de Hiroshima. Como veis, es una bomba destructiva, lo nunca visto, y que estas bombas no solo ponen fin a la Segunda Guerra Mundial, sino que también abren lo que será lo que se llamará la Guerra Fría, abren la posibilidad de una guerra mundial a gran escala y que ese será el terror y que sigue siendo el terror hoy en día, ¿no? Del mundo, porque si se generalizase una guerra nuclear con este tipo de armamento, pues prácticamente el mundo podría ser destruido, ¿no? Habría que hablar, por último, de lo que se llamó Holocausto o Shoah. Sabéis que una de las obsesiones de los nazis y de Hitler era la primacía de la raza aria y sobre todo el odio hacia algunas minorías, sobre todo los judíos y los gitanos, y la sensación de que tenían que desaparecer, al menos de Alemania, para que ellos pudieran desarrollar todo aquel programa de una raza pura y de dominio que habían planteado los nazis. No se planteó el exterminio de los judíos en un primer momento, pero fue como una consecuencia de una serie de decisiones que fueron llegando poco a poco. Digamos que a los judíos, pues gracias a las leyes de Nuremberg, pues se les fue apartando de la vida pública, se les fue quitando sus negocios, se les fue obligando a llevar una señal que marcase su origen religioso, étnico, como esta cruz, ¿no? Que señalaba a los miembros a los judíos que había en Alemania. Y después de la noche de de los cristales rotos, que es en el 38, se les arrebataron pues sus negocios, se destruyeron sus sinagogas y ya después en el 39 con la toma de Polonia, pues se les recluyó en guetos, en lugares, bueno, esto sería como que están ocupando los negocios y después pues se les está metiendo pues en guetos donde vivirán, no podrán salir y tendrán unas condiciones de penuria terribles. Famoso es el gueto de Varsovia, por ejemplo, que fue uno de los más famosos en toda Europa. Con el avance de la guerra, pues muchos de estos acabaron en campos de concentración, haciendo trabajos forzosos, pero el número era tan elevado y que en el momento en el que los alemanes empezaron a tomar grandes territorios de la Unión Soviética y vieron que allí también había bastantes judíos, se tomó la decisión de comenzar una nueva fase, que es la fase que realmente pues, eh, impresionó al mundo y horrorizó al mundo cuando fue descubierta, que sería la llamada solución final. La idea es acabar con ellos, acabar con los judíos. Es algo que se llama genocidio, pues que es acabar en este caso, con unos miembros de una religión en su totalidad. Y es algo terrible y una de las grandes horrores que nos ha dejado el siglo XX y que no podemos olvidar de ninguna manera. En campos de concentración como este, que es el más famoso, que es el de Auschwitz, que está actualmente en Polonia, pues cuando llegaban los trenes cargados de judíos de aquellos territorios en los que acaban de llegar los nazis, pues se los metían directamente en cámaras de gas, se llamaba, que si miraban, parecían duchas, ¿no? A ellos se les decía que se iban a duchar después de un largo viaje y en realidad los gaseaban y acababan con ellos, los mataban de esa manera. Las muertes son muchísimas, se puede cifrar en 5 o 6 millones de personas, pero sobre todo es terrible, pues, bueno, aparte del número, pues la idea, ¿no? De racismo, xenofobia, intento de acabar con una minoría que se ve detrás de todo esto, ¿no? Hay varios monumentos en Europa que podéis visitar, en el mismo Berlín, en Auschwitz, que está en Polonia, o incluso en Jerusalén, si vais, y creo que es algo que tenemos que tener todos muy en cuenta. Bueno, con esto acabamos y porque me quedan muy pocos minutos y nada, responder las preguntas del cuestionario y nos vemos pronto. Un saludo y hasta pronto.
Chao.